la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso donde se va a compartir Dina, una mala decisión y la influencia. Basado en el libro de Génesis, capítulo 30 y versículo 20. La palabra está escrita. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. ¿De quién es hija Dina? De Lea, de Jacob. El significado del nombre, reivindicada o juzgada. Eso es lo que significa el nombre de Dina. Y vivimos en una generación donde las influencias, usted sabe, están por todas partes. Las amistades, las redes sociales, las conversaciones, la música, las modas y hasta las plataformas digitales. Y están moldeando el corazón de nuestros jóvenes y también de muchos adultos, porque ahora pues no solamente es la juventud, también ya pues los adultos y hasta los adultos mayores que ya pues ya tienen unos 20 añitos más, ¿verdad? Sobre los adultos. Entonces, ¿cómo está afectando todo esto? Todas estas influencias. Por todos lados, por todas partes. Se escucha, usted ve tantas cosas que están sucediendo y la mayoría ha traído muertes, ha traído hospitales, ingresos en hospitales, por las malas decisiones, por todas las cosas que están sucediendo con una gran libertad que no les importa, que no hay temor. Pero por favor, ponga mucha atención en esto. Hay decisiones que parecen pequeñas. Una amistad, una invitación a salir, una conversación, una relación, un lugar que visitamos. Pero muchas veces esas pequeñas decisiones terminan abriendo puertas a tragedias muy, pero muy grandes. Una sola invitación, una sola amistad, una sola salida, una sola conversación puede terminar abriendo esas puertas a tragedias grandísimas. Recordemos que Dina fue la única hija de Jacob y Lea. Entonces, la narración de su vida se encuentra en Génesis 34, donde ella es la causa de muchos problemas entre Jacob y los siquemitas. Y vamos a ver qué pasó, qué sucedió con ella y cómo esto afectó a toda la familia. Ustedes saben que algo que le suceda a nuestros hijos o hijas afecta a toda la familia. Y eso así es. Pero, ¿cuál fue esa decisión? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué sucedió con la vida de esta jovencita? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, dice que ahí estaba la tristeza, ahí estaba el dolor, ahí estaban los problemas por una decisión que ella tomó. Pero ¿cuál sería esa mala decisión? ¿Cuál fue la influencia? Hoy Dios quiere hablarnos a nosotros como mamás, como papás, hablarnos a las mamás, a los papás, a los jóvenes, a las mujeres, a toda la familia. Y cuánto más a los que decimos ser cristianos. Porque detrás de cada historia hay advertencias, hay enseñanzas y también hay una esperanza de restauración. No todo es dolor, no todo es angustia, tristeza, no. Hay hay una esperanza en Dios grande y todopoderoso que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que nos ama, que nos ha amado con ese amor eterno, que siempre en su palabra está su oído inclinado al que le clama, al que le busca, al que toca. En Génesis 34, versículo 1, la palabra está escrita: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver las hijas del país. Entonces, la historia de Dina
no comienza, escuche bien, con una violación. La historia de Dina comienza con una mala decisión. ¿Cómo comienza? Con una mala decisión. ¿Por qué? Porque Dina no salió a hacer algo malo aparentemente. Ella, me imagino, ella no iba con el pensamiento de hacer algo malo. No, ella solamente, me imagino, quería relacionarse con las jóvenes de aquella tierra. Como todo joven, como nosotros también hemos pasado nuestras etapas, ¿verdad? Que uno pues va creciendo y va experimentando, todo va cambiando. La adolescencia, la juventud y cada etapa de la vida trae diferentes situaciones. Entonces, esto sucede muchas veces cuando los jóvenes o las jovencitas sienten el deseo de comenzar a relacionarse con otra persona. Y en esa inclinación que es tan natural de los seres humanos de socializar, entonces se exponen a establecer relaciones o amistades que no son de bien para ellos o para ellas. De aquí lo más importante, papá, mamá o familiar, es aconsejar, o abuelitas o tíos, usted que esté escuchando, es aconsejar a nuestros jóvenes sobre lo que implica el llegar a relacionarse con otras personas. Y sobre todo, los padres debemos de orar, de hablar con Dios para que ponga en el camino de cada uno de nuestros hijos e hijas y enseñarles a ellos también, ¿verdad? En su tiempo, si tienen hijos, a los nietos, ¿verdad? Enseñarles también las personas de una buena influencia y no una mala influencia, porque trae consecuencias. Las amistades ejercen una gran influencia, sea para bien o sea para mal. Cuántas cosas se han dado, cuántas tentaciones, cuántas situaciones dolorosas han pasado. Hay tantos ejemplos, hay tantos testimonios, hay tantas historias de tantas personas que a diario suceden cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, Proverbios 13, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Está escrito, ya les dije, agarre una plumita, un lapicerito bonito ahí, un lapicito, no. Y después yo sé que Dios le va a dar y va a enriquecerse todavía más. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero el problema de Dina no era solamente de salir, de la invitación, de querer conocer otras personas. El problema de Dina era con quién se estaba relacionando, con quién. Aquellos jóvenes pertenecían a un pueblo. ¿Y a qué pueblo pertenecían? A un pueblo idólatra, inmoral, apartado de Dios completamente. Y poco a poco, Dina comenzó, dice la palabra del Señor, a acercarse a ese ambiente totalmente incorrecto. Y las amistades nunca son neutrales. O nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Entonces, ¿se recuerdan de la esposa y de las hijas de Lot? Génesis 13, 12, 13. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13, versículos 12 y 13. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, no querían nada con Dios. Entonces Lot comenzó acercándose, luego terminó viviendo ahí y finalmente Sodoma terminó afectando a toda la familia. Así es como trabaja el enemigo. Primero nos acerca, luego hace que nos acostumbremos y después, ¡boom!,
lo atrapa en la maldad. Es un pasito. Es así como un rompecabezas. Ustedes saben que los rompecabezas hay pequeñitos, de unas 5 piezas, 6 piezas, 7, 10, hasta miles de piezas. Entonces ahí va paso por paso. Así trabaja el enemigo. Nos ve endulzando, como le voy a dar el dulcito, venga, aquí está bien, ya se acostumbra. Y como siempre les digo, lo que dice esa cosita así, ¿verdad? Usted ya sabe dónde, que muchas veces pues la costumbre es muy fuerte, ¿verdad? Y después, dice, viene el enemigo y atrapa. ¿Cómo? En la maldad. Para nada bueno, ni un 1%. Entonces, Dina escogió amistades equivocadas. Y este fue el principio de su caída. Que ella pensó, su mentalidad no era hacerse daño, ni hacerle daño a nadie, sino quería conocer otras personas. Como les digo, uno va creciendo en las diferentes etapas, y no quiere tener amiguitas, amiguitos, pero lastimosamente no sabemos escoger, no pensamos, no, uno debe de pedirle a Dios hasta por eso, más en estos tiempos que están, pero peores que los de antes. Entonces, ¿cuántas jóvenes salen buscando, escuche bien, aceptación, sale buscando conexión, sale buscando amistad, pero terminan encontrando dolor, terminan encontrando deshonra, terminan encontrando tragedia? Yo les digo, Dios nos permitió ser mamá. No vamos a la escuela, ni para el papá, ni para... Pero cuando ya vienen los hijos de nuestros hijos, ellos muchas veces dicen, pero ¿por qué conmigo no fue así? Uno va aprendiendo, Dios nos va enseñando. Y uno por eso le dice, hay que tomar tiempo para platicar, para preguntarle cómo te fue. No importa que esté chiquitito, me debe ya hablar, le va a decir lo que siente, lo que no le gusta, lo que le gusta. No digamos un joven o una joven, porque solamente, hola, ya llegué de la escuela o del trabajo, ¿cómo estás? Bien, ¿vas a comer? Sí, voy a comer, me voy a bañar, me voy a dormir. Y el día siguiente la misma rutina, no hay un tiempecito por muy cansado que esté uno. Dina escogió amistades, según amistades, porque la palabra amistad es muy grande, equivocadas. ¿Qué estaba buscando ella? Amistad, aceptación, conexión, tener con quién platicar, me imagino con quién salir. Pero en el caso de ella, como de muchos y de muchas, encontró dolor, encontró deshonra y tragedia. Dina había recibido una buena crianza. Usted puede leerlo, ella había escogido una buena crianza. Pero ¿qué pasó? Cometió la imprudencia de buscar amigas entre las jóvenes de Canaán, pueblo que como Moab era famoso. ¿Por qué? Por su inmoralidad. Y Dina, dice la palabra del Señor, dejó la cobertura de la casa de su padre para estar con sus amiguis. Ay, amigui, ay, amigui, ay, amigui. Y así. Amigas, amiguis, porque amiga, ya le digo, esa palabra es bien fuerte, amiguis mundanas. Y al estar con sus amiguis equivocadas, también fue a los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque quiere uno experimentar, quiere conocer, y que mira, y que tomate esta cervecita, este poquito de, no, esto no tiene mucho licor, tomátelo. Y lamentablemente de una cosa llevan a otra, más en estos tiempos, que no solamente es eso. Sobra que el enemigo tenga a alguien por ahí, 2 que 3, con unas sus pildoritas pasitas que pum, se los echan y después no se acuerdan. Y como les digo, tragedia total. Y esto se repite una y otra vez en la vida de muchos jovencitos, en la vida de muchas jovencitas. Y de hecho, pudo habernos sucedido a cualquiera de nosotras. ¿A cuántas el haber deseado relacionarnos con otras personas, quizás desde nuestra adolescencia, nos llevó a tener amistades que fueron mala influencia para nosotras? Y no digamos, aún a la edad que tenemos. Yo le comentaba a alguien hace poco una historia, que algo que me pasó a mí ya con hijos y todo, quizás hace unos 10 años quizás.
si no fue mucho. Trabajando en un lugar con mi esposo, trabajamos juntos en un lugar y me pasó algo que yo me quedé impresionadísima, ¿verdad? De algo que me dijeron y que yo me quedé, ¿cómo va a ser posible esto que me estén diciendo que a mí, como una trampa? Pero Dios es fiel. ¿Cuántas mujeres hoy en día dicen, yo quisiera volver atrás? Quisiera que el tiempo retrocediera y quisiera volver a empezar, porque lamentablemente escogieron malas amistades o un círculo de amistades incorrecto y fueron influenciadas por malas ideas, por malos consejos, con propuestas malas, etcétera, etcétera. Pero esto es una realidad que siempre puede darse en la vida, sobre todo de jóvenes, pero también aún a la gente ya adulta, como les acabo de decir, que se empieza a enrolar en cosas muy peligrosas por tener contacto, una relación, una amistad con malas influencias. Esto se da más hasta en los trabajos también, fíjese, porque sobra, ¿verdad? Las invitaciones más cuando las mujeres están solas. Vamos a la iglesia, le invito, sí, voy a ir. Y ahora todavía se da hasta esto que le voy a decir ahorita porque yo lo he escuchado. Te invito a la iglesia. Ay, ¿y cuándo? Tal día. Ay, yo quiero que me acompañen. Ay, 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 quiero que vayamos a un lugar que te va a gustar, te va a desestresar y... No, pero primero te invito a la iglesia. Si vas a la iglesia conmigo, yo te voy a acompañar a ese lugar. Mire, dejemos de estar ofreciendo o sorteándonos o ¿cómo es la palabra? Como decíamos, y se me vino a la vuelta esa palabra que decía yo, pequeña cambalache, ¿verdad? Como que estamos mixando las cosas. Yo voy, pero si tú vas también donde yo voy, mucho cuidado, y en lugar de acercar a las personas al Señor, mucho cuidado, y lo dejan pegado donde está lo malo. Reflexionemos sobre las influencias hoy mismo. Hay muchas situaciones, no podemos juzgar a nadie, juez solamente el Señor. Y muchas mujeres están solas, que han sufrido, que apenas empiezan, que no conocen mucho al Señor. Y el enemigo anda viendo a ver a quién pesca, a quién caza, para meterlos en situaciones. Y no solamente es eso, estamos meditando en lo de Dina, pero se da el caso de familias, o digamos en una casa está solo la mamá con su hija o con sus dos hijas o con sus tres hijos también, y empieza ella a meterse en dificultades, a visitar lugares, a otras amistades que no llevan, que son malas influencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso que tal vez estaba en orden en su casa llega a contaminarlos a todos. Y hay casos, y muy tristes, muy terribles. Por eso debemos de reflexionar y de meditar, usted y yo, que conocemos un poco del Señor. Y si usted no conoce, yo le invito a que conozca a ese Dios grande y maravilloso, ese Rey de Reyes que le ama, que quiere ayudarle, que quiere bendecirla, que quiere quitar toda tristeza de su corazón, todo dolor que quizás pasó, o situaciones que quizás no puede ya. Debemos de hacer una reflexión muy importante en esta hora y ver qué clase de influencias están teniendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros niños adolescentes, nuestras hijas e hijos, hasta los nietos. ¿Qué tipo de amistades son con las que a ellos les agrada estar? Porque ese círculo, tarde o temprano, les va a afectar en sus decisiones, en sus conductas, para bien o para mal. Y hoy en día miramos los teléfonos. Todo el mundo con los teléfonos. Y los niños salen de la escuela con el teléfono y no se desprenden del teléfono, y llegan a la casa y con el teléfono y con la comida van a comer y con el teléfono. Dios mío, ya no más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Debemos de poner un paro a tanta situación que no está llevando nada bueno, que los está atrapando sus mentes, sus corazones y los estudios a un lado. Sí. Tantas, tenemos que tener mucho cuidado. Los que tenemos hijos, yo he pasado diferentes situaciones y usted también, yo sé que usted también, ustedes también. Y uno nunca deja de pasar cosas porque van creciendo, pero el buen consejo tiene que estar. Y a veces hay que poner así como mano dura, ¿verdad? Y aunque se enojen, porque el bien a la larga van a agradecer. Porque debemos de clamar al Señor que todo lo puede.
pedirle al Señor que los aparte, que obre, porque usted puede pensar y decir, ay no, esa niña, mire esa niña, ay no, bien educada, esa niña, ese jovencito, no, mire, bien peinado, viaja, ay, pero del agua mansa, dice un dicho, me libre Dios, uno no sabe, por eso debemos de pedirle al Señor. Mire lo que le pasó a Dina, las malas influencias, las malas costumbres. Pidamos a Dios que los aparte, que los saque de aquella vida que está causando daño en ellos. Se enamoran, dicen que se enamoran, pero son pasiones, ¿verdad? Que vienen y van y después les da tristeza. Qué importante y qué vital es que clamemos a Dios, quien vive y permanece para siempre. Dios que es real, que no está sordo, que no está ciego, que no es mudo, un Dios vivo, un Dios grande y todopoderoso, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Para que nuestros hijos e hijas, nietos, nietas, sobrinos, sean guardados, sean apartados de todo aquello que puede llegar a alejarlos de Dios y puede llegarlos a apartar de una vida que agrade al Señor. Porque no quiere que ellos sean de bendición. No. El enemigo quiere rodearlos de cosas que no son las correctas. Pero probablemente Dina estaba en los años de su adolescencia en esa época. Ella pudo estar en esa edad de la rebeldía. Y esto es lo que la llevó a caer presa fácil de un acto de inmoralidad que afectaría a su vida y a toda la familia, lógicamente. A veces piensan que no los queremos, a veces no tomamos tiempo, no dedicamos tiempo, los ignoramos, tal vez quieren hablar con nosotros, ay, otro ratito porque estoy ocupada, ay, otro ratito porque espérate que me duele la cabeza, no, es que voy a hacer la comida, es que todo el tiempo hay un pero. Y después vienen las cosas a suceder. Y a veces también los papás están ahí, las mamás están aconsejando, vení, que sentí, que te duele, vení aquí, allá. Y siempre sucede porque el enemigo anda viendo a ver a quién se devora, a quién destruye. Y recordemos que él quiere destruir las familias completas. ¿A quién más le va a doler que un hijo sufra, un nieto, un sobrino? ¿Quién más? Entonces, en esa etapa me imagino que estaba Dina, que quizás cuando le quisieron aconsejar, quizás ya ni quiso, ella quería experimentar la vida, como decimos, loca, ¿verdad? Y a lo mejor ni loca porque ella pues tenía su inocencia y todo eso, pero es posible que Jacob y Lea no hayan estado muy pendientes o al cuidado de su hija en aspectos de consejería, estar vigilando de su vida, y a veces los padres por diferentes situaciones nos ausentamos de ese papel tan importante. Por diferentes situaciones nos ausentamos de ese papel, mire, y no vamos lejitos. Las reuniones de las escuelas, hay papás que trabajan que no pueden ir, ¿verdad? Pero yo pienso de que, y a veces dicen, ay, es que no puedo pedir permiso porque las horas y cómo voy el dinero, pero el dinero va y viene. Es importante hacer el tiempo, tal vez va la mamá, otro día va el papá y piden permiso y así, a modo de que estén pendientes, o por lo menos platicar. Si solo la mamá le toca saliendo, qué bueno, pero sentarlo de qué hablaron, qué es lo que pasó. Es tan importante que ellos se sientan que su papá y su mamá, cuando están los dos, sientan que están ahí pues para ellos. Pero muchas veces no, en este país, imagínense, la vida tan agitada que de repente, como les digo, anocheció, amaneció y lo mismo. Y a veces los niños, quizás hay padres que los miran dormidos cuando llegan a la casa. Y el día siguiente medio despiertitos y hola y pum, te dice, vamos otra vez, por la distancia y por muchas cosas. Pero vale la pena, aunque sea 5 minutitos, vale la pena platicar con ellos, abrazarlos, decirles que les amamos, que cualquier cosa tienen que decirle, que aquí y allá, que le duele, que siente. Quizás Jacob y Lea no estuvieron pendientes por diferentes situaciones, pero debemos de dedicar tiempo, de ser los consejeros de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Hay tantos compromisos, yo sé, hay muchos, pero muchas veces nos ausentamos de ellos y tengamos mucho cuidado con eso, y aún ya casados hay que dedicarles un tiempo porque usted no sabe también qué es lo que puedan estar pasando. Pero bueno, llegó el momento de la tragedia. Génesis 34, versículo 2.
Y la vio Siquén, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Génesis 34, versículo 2. Dina estaba fuera de la cobertura totalmente de su familia. Y lo que sucedió con Dina fue terrible. Fue víctima de abuso, de engaño, de violencia, se pueden imaginar. Y debemos decirlo claramente. La culpa del abuso nunca es de la víctima. Siquén pecó gravemente delante de Dios, pero la Biblia también nos muestra que Dina estaba en un ambiente incorrecto, que no era el de ella, rodeada de personas incorrectas y lejos de la cobertura espiritual de su familia. ¿Qué se podía esperar de las condiciones de vida en las que estaba Dina? ¿Qué podemos esperar del ambiente donde se mueven nuestros hijos y nuestras hijas? Dina atrajo la atención de Siquén, que la sedujo, la engañó y la violó. Así de claro. Por eso, esa situación de relacionarse Dina con las muchachas de aquel lugar hizo que cualquiera se fijara en ella, pues ella no era de ese lugar. ¿Qué pensaría cualquier hombre de la zona al ver a Dina? Que era una presa fácil para ellos. Y Siquén, el más honorable de toda la casa de su padre, dice la palabra de Dios, no fue la excepción. Con el tiempo, Dina conoció a Siquén. Probablemente ella no pretendía tener relaciones sexuales, sino como cualquier jovencita se ilusionó. Pero Siquén tenía otros pensamientos. Y un día, al sentirse excitado, él actuó como lo hubiera hecho la mayoría de los cananeos. Pero qué importante, mire, qué tremendo y qué duro. A él no le importó. A él no le importó que ella se resistiera. La tomó, dice la palabra, o sea, la tomó, ¿verdad? Y la violó. Y Dina no fue la única perjudicada, pues su mala elección de las compañías desencadenó una serie de sucesos que abarcó a toda la familia en ese gran dolor. Y el acto de Siquén al violar a Dina fue no solamente un ultraje contra la muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. Como podemos ver, este tipo de violencia sexual no solamente es un problema de nuestro tiempo, pues ya se daba, ¿verdad? En aquel entonces. Estos actos no eran unos episodios que así, ¿verdad? No, era una norma de esa cultura perversa y depravada. Entonces, la violación no solamente era un pecado en aquella época, sino también hoy en día. Y hoy en día usted sabe cuántos casos hay a diario, miles en todo el mundo. Y no puede encontrarse ninguna excusa, nada, para obligar por la fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales. Se trata de una acción de horribles consecuencias en la que las heridas físicas son solamente una parte, ya que afecta a la totalidad de la personalidad, a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos, a los sueños. Y estos daños alcanzan a los seres queridos, alcanzan a las personas más vinculadas con la familia, madres, papás, abuelitas, tías, tíos. Pensemos por un momento en Lea. ¿Cómo se habrá sentido al ver la deshonra de su hijita? Su padre Jacob, ¿cómo estaba en ese momento? No digamos sus hermanos. ¿Qué produjo toda esa situación en las mentes, en los corazones de los hermanos de ese hecho? Mire, que hay una pijamada, que voy a ir, que me han invitado a quedarme en la casa. Digo yo, Dios mío, más en estos tiempos. Eso sería algo tan ilógico, dejar ir a los hijos a esas cosas, más a los menores de edad.
Si a un adulto quiere ir, pues ya saben lo bueno y lo malo. Ya saben que si se cometen un error, hoy las pijamadas o cualquier cosa, reuniones que vamos a ir a estudiar, ¿cuál estudiar? Van a ir a estudiar quizás los diferentes tipos de pastillas, de alcohol, de diferentes, y eso es lo que llama hoy a la juventud, las trampas del enemigo. Imagínense, un daño tremendo. ¿Cómo abarca el corazón de la mamá, del papá, de los hermanos? ¿Cómo han reaccionado hoy en día los familiares de jovencitas que han pasado por ese amargo momento? Y no solamente jovencitas, también jóvenes. ¿Cómo lo viviéramos nosotros y que el Señor nos guarde y rechazamos y cubrimos a nuestros hijos, nuestras hijas con la sangre de Cristo? Y declaramos esos vallados de ángeles y que el Espíritu Santo toma control de sus mentes, de sus corazones, de lo que sienten, de lo que piensan. Cada día que el Señor permite, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo están esos padres que ha sucedido eso? ¿Cómo se estaba sintiendo Dina? ¿Cuál sería su condición en ese momento tan fatal? Y quiero aprovechar para decirle a alguien que haya sido abusada sexualmente, que Dios conoce y comprende su dolor, que aunque haya vivido una amarga experiencia, su vida es tan importante y valiosa para Dios, que Él quiere sanar esas heridas, Él quiere y puede sanar esas heridas que hay en su corazoncito y quiere restaurar y quiere que alcance las bendiciones que le tiene preparadas. A Dina el abuso produjo dolor, venganza y produjo muerte. Génesis 34, versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. El abuso produjo odio, sed de venganza en una familia. Y vemos ahora cómo el error trágico que fue la violación de Dina terminó en un desastre total. Y cuando sus hermanos supieron del asunto, se entristecieron mucho, dice la palabra del Señor. Y no solamente se entristecieron, dice que se llenaron de ira. Siquem, dice la palabra, que llegó a ofrecer a Jacob una dote y pedirle la mano de Dina en matrimonio, porque al final él se había enamorado de ella, pero el daño ya estaba hecho. Y el odio y la sed de venganza ya estaba activado en los corazones de los hijos de Jacob, los hermanitos de ella. Entonces, con astucia, dice la palabra del Señor, que los hermanos hablaron con el joven y su padre, diciéndole que no era la costumbre que su hermana se casara y habitara entre aquellos que eran incircuncisos. Le llevaron a la práctica judía, dice la palabra del Señor, de la circuncisión. Entonces, Siquem y Hamor, al igual que todo el pueblo, aceptaron circuncidarse. Entonces, la tragedia de una mala decisión terriblemente terminó en muertes. Génesis 34, 26, la palabra de Dios está escrita, y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Mire qué tremendo. Después que toda la ciudad fue circuncidada, al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dice la palabra de Dios que Simeón y Leví llegaron con espadas y mataron a todo varón de aquella ciudad, incluyendo a Siquem y a su padre Hamor. Los hermanos de Dina quedaron indignados, llenos de ira, llenos de odio y esa sed de venganza. Los
lo cegó. Esa es la palabra, lo cegó. Entonces decidieron responder con muertes. La venganza, ¿qué es lo que llevó? Produjo más tragedia. Y los hijos de Jacob naturalmente trataron de justificarse aduciendo la defensa de la honra de su hermana y de su familia. Y por más que queramos comprender esos sentimientos fraternales, el dolor y la vergüenza por la deshonra y desgracia que había caído sobre la familia, no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa posible para el acto terrible que ellos cometieron. Si querían obrar con justicia, ellos debían haber refrenado su necesidad de esa venganza inútil, porque permitiendo que Siquem, pues, ya como les había pedido en matrimonio a ella, y ya me imagino yo que se había disculpado, tal vez hubiera permitido que se casara con la hermana, pero no era lo correcto tampoco bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque sinceramente ellos sabían y conocían lo que sentían, lo que habían vivido, y ella, me imagino, en su mente y en su corazón con ese daño, y luego casarse y enamorarse, no lo creo, porque había dolor, había un abuso, heridas, tantas cosas, no me puedo ni imaginar, porque dice que la tomó, ¿verdad? Entonces, no era lo correcto, pero en esas circunstancias hubiera sido lo mejor, y por supuesto, preferible a desencadenar la matanza de los habitantes de la ciudad, porque si hubiera casado, si hubiera ido con él, y pues ya no hubieran hablado tanto, me imagino yo, porque muchas veces el qué dirán, no importa tanto el dolor, sino el qué dirán, pero la venganza nunca, escuche bien, la venganza nunca, nunca, nunca sana ni sanará los corazones. La venganza lo que hace es que multiplica el dolor. La venganza nunca trae paz, no sana heridas, no devuelve el tiempo perdido, solamente multiplica el dolor. ¿Cuántas mujeres viven llenas de resentimiento? Desean que otros sufran, planean cómo devolver ese daño a otras personas que ni cuenta, que ni qué. Pero realmente lo que se están haciendo es dañándose a sí mismas, destruyéndose emocionalmente cada vez más y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el odio encarcela el alma. Recordemos eso. El odio encarcela el alma. Y solamente el poder divino, solamente el poder de Dios. ¿Cuántas mujeres aún hoy en día han tenido odio y sed de venganza por situaciones similares, por el daño que les han hecho a una hija, a un hijo, a una hermana, y en esa sed de venganza no se han medido las consecuencias, no les ha importado porque el odio, el resentimiento, el dolor les ha cegado? Pero usted que me está escuchando, jovencita, joven, la venganza humana no es de Dios, es una inclinación satánica para que nuestra vida se complique aún más y que caigamos en trampas, en redes que muy difícilmente se va a salir. Y muy difícilmente, porque a lo largo va a producir más y más y más y más dolor, más sufrimiento. Y vienen las enfermedades. Y hoy es un buen día para examinar cómo estamos con nuestro corazón. Si hay dolor, si hay amargura, si hay odio por algún tipo de daño, usted lo sabrá. Porque hay personas que vienen a casarse con otras personas porque sus papás, por agradar a sus padres, o por tener una vida o un estatus, pero no hay amor. No hay amor. Hay dolor, hay venganza, hay resentimientos y quieren vengarse, con la persona que no les ha hecho ningún daño. Pero estas cosas son el diario vivir. Y no solamente de películas ni novelas, es la vida real diaria en todo el mundo. Eso no respeta ni edad, ni color, ni nada. El Señor quiere que nos examinemos cómo estamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué raícitas pudieran estar estorbando ahí?
qué dolor del pasado, todavía hay una pizquita ahí. Y Dios quiere tratar con ese asunto y Dios quiere hacernos libres y sanar todo dolor y tristeza en nuestros corazoncitos hermosos y bellos que el Señor nos ha formado. Pero ¿qué es lo que se debe esperar según Dios en una situación así? ¿Qué se debe esperar? Romanos capítulo 12, versículos 19 al 20. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, recuerden, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor de señores y Rey de reyes. Y para un hijo de Dios, para un cristiano, este pasaje bíblico establece la norma a seguir. En el mismo instante en que intentamos o queremos recurrir a la venganza, implica que no estamos viviendo por la fe. Entonces es como si estuviésemos admitiendo que no confiamos en que Dios va a actuar. Y el principio, ese principio expuesto por el apóstol, se opone a la forma natural de actuar del ser humano, que busca imponer su propia justicia y su propia venganza. Y el perdón no surge como algo natural, espontáneo. ¿Recuerdan cuando Saúl quería matar a David? Pero cuando David tuvo oportunidad de vengarse, no lo hizo. David entendió algo poderoso. Dios sabe defender a sus hijos y a sus hijas. Dios es real. Dios lo hace. Pero Él dice que dejemos todo en sus manos. Y ya les voy a contar un pequeño testimonio de eso. Debemos igualmente entender que aquellos jóvenes de la época del Antiguo Testamento no tenían el conocimiento de la revelación que llegaría sino siglos más tarde con Jesucristo y el Evangelio. Sus mentes carecían del control de cualquier impulso ¿verdad? que viniera, que fuesen nada más sus propios sentimientos o sus pasiones que habla la Biblia, esas pasiones desenfrenadas, ¿verdad? Desenfrenadas, no tienen freno, no se miden, no les importa. Entonces, lo importante y lo correcto es volvernos a Dios. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Repítalo. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En situaciones extremas, de dolor, de sufrimiento, de fracaso, etcétera, etcétera, lo que debemos hacer es volvernos a Dios. Sin importar lo que sintamos, cómo nos vemos, si estamos angustiados, tristes, deprimidas o cualquier cosa que podamos sentir. Recordemos que nosotras, las hijas de Dios, los hijos de Dios, conocemos la verdad y sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, además, por la misericordia del Señor, tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien es nuestro consolador, nuestro sanador interior, quien nos restaura, quien nos liberta y quien nos da paz. Entonces, también está la mujer samaritana. ¿Qué pasó con ella? Porque 5 maridos has tenido, le dijo el Señor Jesús. No para humillarla, no para hacerla sentir mal, no. Era para que ella supiera quién era el que estaba hablando con ella, el que todo lo conoce. ¿De quién nos vamos a esconder? De lo que sentimos, lo que pensamos, el Señor lo sabe. Era una mujer marcada por errores, por heridas. Jesús conocía bien su pasado, su sufrimiento y su condición, como conoce la mía, como conoce la suya. Pero no la rechazó. Al contrario, la liberó, sanó su corazoncito, la restauró y dice la palabra de Dios que le dio una nueva oportunidad. Porque Él lo hace. Él quiere y Él puede hacerlo. Tal vez alguien nos hirió, nos traicionó, abusó de nuestra confianza, destruyó parte de nuestra vida, pero Dios nos dice, entréguenme ese dolor y perdone.
Esto es en este momento que el Señor nos concede en esta hora. Entréguenme ese dolor y perdonen. Es lo que el Señor nos dice en esta hora. Perdonar no significa que aprobemos el mal. Perdonar significa dejar ese juicio, esa venganza en sus manos. Permitir que Dios sane el corazón. Quizás alguien se identifica hoy con Dios, herida, lastimada, marcada por el pasado. Pero escuchen esto, Dios restaura vidas quebradas. Jesús vino, dice la palabra que el Señor Jesús vino a sanar, a restaurar, gloria a Dios, a levantar, a dar nueva vida. Y cada día que el Señor nos permite es una oportunidad para agradecerle, es una oportunidad para abrazar su palabra, su promesa, es una oportunidad para que vengamos y le busquemos, hablemos con Él, nos empapemos de Él, le creamos y presentemos nuestras vidas y dejemos que el Señor hable. En conclusión, la historia de Dina nos deja una gran lección. Una mala influencia puede abrir la puerta a años de dolor. Todo comenzó con una amistad equivocada, con un ambiente incorrecto, con bajar la guardia espiritual y terminó en abuso, terminó en violencia, en muerte, en una completa destrucción familiar. Pero aún en medio de esas situaciones dolorosas, Dios sigue siendo especialista en restaurar vidas. Tal vez hoy hay padres preocupados, jóvenes confundidos, confundidas, mujeres heridas, familias quebrantadas, pero Cristo todavía salva, sana, restaura, transforma y devuelve la esperanza. Gloria a Dios. Hoy Dios nos llama a identificar nuestras amistades, a proteger nuestros hogares, a volver a la cobertura espiritual, a sanar heridas del pasado, a dejar la venganza a un lado en sus manos y a confiar completamente en Él, el hacedor de maravillas, quien le ama, quien no le echa de menos, quien está presente en su vida, quien ha prometido, quien es fiel y que hasta aquí ebenecer. Porque hasta aquí, a pesar de las diferentes situaciones, hemos clamado y el Señor ha respondido. Todo de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Hoy me gozaba de un mensaje que me mandaron, dos mensajes, entre los cuales cómo el poder divino maravilloso puede conceder el deseo de un corazón de una madre que ha estado clamando por sus hijos y permitirle ver que su hijo, aún que no le ven, pero que está bien, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios es maravilloso. Preocupémonos por nuestros hijos. No todo de las caritas bonitas que, ay, que voy a ir a tal parte, que no sé qué, que tengo que ir a hacer esta tal. Tengamos mucho cuidado, porque hay tantas influencias. Y sabe una cosa, le voy a decir algo. Uno puede decir, ay, no, es que ellos no son cristianos, ellos no van a la iglesia. ¿A dónde van a invitar a nuestros hijos? Tengamos mucho cuidado, porque ahí mismo adentro de los que decimos ser cristianos, que seguimos al Señor, que buscamos del Señor, que anhelamos esos cambios que solo Él puede hacer, que anhelamos hacer su voluntad, no como nosotros queramos, sino como Él quiere, porque muchas veces nos resistimos. Pensamos de que tenemos la razón, que eso es lo que es y no va a ser otra cosa. Y Dios tiene un plan perfecto, pero no damos el paso al frente, nos toca retroceder porque queremos avanzar, porque no queremos dar la libertad que el Señor haga como Él quiere. Y muchas veces, no, es que yo sé lo que tengo, es que yo sé mis hijos, y tal vez nosotros mismos, ¿verdad?, hemos sido causa de daños en los corazoncitos de ellos como de ellas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, muchas situaciones.
Al ver los padres allá trabajando sol a sol todo el día y los hijos ahí, ¿verdad? Bien sobreprotegidos, sobreprotegidas. Y solo Dios sabe lo que andan haciendo. Pero uno dice, ay, yo me recuerdo de algo que les voy a contar ahorita. Yo he pasado de unas experiencias y los que me conocen de hace años, algunos saben. Una de esas fue que una vez alguien me dijo, mire hermana Patti, me dijeron, fíjese que fulana está yéndose a meter allá y era que tremendo, sale hasta con su ropa interior en la bolsa de su ropa de atrás, o sea, bien en la bolsa de faldas o pantalones me quisieron decir. Y yo me angustié, me preocupé tanto porque dije, Dios mío, se está yendo a meter a una casa donde hay una mala influencia terrible, terrible. Y pues yo le dije a mi esposo, esto está pasando, y entonces, bueno, dijo, hay que hablar con la mamá, hay que decirle porque no podemos callar esto y hay que orar, ¿verdad? Porque los jóvenes fácilmente dicen que están enamorados, pues, y no es eso, sino que me gustó una pasión, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije estábamos en una vigilia, no se me olvida, estábamos en una vigilia y yo le dije a la mamá de esa jovencita y se indignó y me trató mal. Ahí estaban otros jóvenes que fue algo bien duro todo lo que ella me dijo. El enemigo supo, ¿verdad?, dónde herirme. En esas palabras que fueron así, todas, entre los jóvenes. Y pues yo me fui de la vigilia. Me fui a la casa, yo sentía que no podía con todo lo que me había dicho. Y un joven prácticamente se fue detrás de mí llorando y me dijo, me abrazó, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga donde él se encuentre. Me abrazó y me dijo que le dolía tanto. Y así pasaron semanas ellos que me abrazaban y me decían que lo sentían por todo eso. Y a la larga, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió a la larga? Vinieron a esa familia dolor, luto, mucho dolor, muchas malas consecuencias. Es bien triste cuando uno piensa que uno lo alcanzó todo, que uno lo sabe todo y que uno tiene bajo control todo, ¿no? Más cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Es triste. Y como les digo, he pasado experiencias y puedo testificar de situaciones, de cosas que he vivido. Y gloria a Dios porque Dios me tiene aquí aún con vida. Él sabe cuándo, el día que el Señor me va a llamar a su presencia. Y yo le digo, bueno Señor, mis hijos, uno piensa en los hijos siempre, los nietos, ¿verdad? Que nuestros hijos lleven por el buen camino. Y no es que queramos ser perfeccionistas de que nuestros hijos, uy, ¿verdad? No tengan ninguna mancha. No, todos pasamos por procesos. Y en la palabra de Dios hay consejo para nuestros hijos. Ahí en Eclesiastés están esos versículos preciosos que le dice al joven que no se olvide de su creador en los días de su mocedad, de su juventud. Que no se olvide. Dios nos ama tanto, es tan hermoso el Señor. Y ahí está. ¿Quién más, quién mejor para amar y cuidar a nuestros hijos que el Señor, que estén bajo su protección? Nuestros hijos van a pasar sus experiencias, que usted oren, que no oremos y le aconsejemos. No somos perfectos ni ellos, ¿verdad? Quieren experimentar y de repente algo sucede, pero bueno, la misericordia de Dios les ama y sabe lo que hay en sus corazoncitos. Solamente oremos por ellos, no nos cansemos de aconsejarlos qué es lo que están sintiendo. A veces hemos sido demasiado duros que ellos no quieren decirnos lo que están pasando. Mi mamá, mi papá, madre, me va a regañar, me va a gritar, me va a decir esto, me va a castigar. Y entonces son cosas que son así como algo que no deja pues, que pase esa confianza para que ellos puedan explicar lo que están pasando. Recordemos que Dina, ¿verdad?, tomó una mala decisión por unas amistades y esa influencia la abrazó, la atrapó y miren lo que sucede. Como les digo, salen, van bien, no mamá, no papá, no voy a hacer esto, pero de repente, mire, yo siempre digo a mis hijos, siempre aconsejo a los jóvenes que cuando Dios me permite con personas, ¿verdad?, platicar y todo, que el mejor amigo que uno puede decir, puede poner una pasita en una bebida, tal vez un refresco, una Coca-Cola, aquí lo hemos visto mucho y es duro. Es duro, recién el Señor nos permitió venir a donde estábamos viviendo, a la hija de esa señora, que es la hermana de una de Cristo.
en El Salvador. Dice que su mejor compañera, su mejor amiga de la escuela, su mejor amiga, le metió en una Coca-Cola y en la escuela le metió droga. Esa niña la llevaron de emergencia y iba con su corazón que ella le iba a explotar. Una sobredosis porque ella nunca había consumido nada y estuvo a punto de morir. Y ella nos dijo, nunca aconsejen a sus hijos, nunca confíen en nadie. Mire cuántas noticias hemos estado escuchando de cosas similares. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a cegar, a abrazar, para destruir. Entonces, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Orar, cubrirlos, no cansar de aconsejarlos, tomar ese tiempecito. Por lo menos si no le quiere decir nada, en ese momento abrácelo, y ore. Ore, declare esa bendición que son propiedad de Dios. Que nuestros hijos y nuestras hijas le pertenecen a Cristo, que son propiedad de Él y que nada malo los puede tocar. Que estamos cubiertos, que el Señor nos abraza, que cada promesa es para ellos y que ese propósito maravilloso se va a cumplir. Así que oremos en esta hora.